Este pase decisivo de Toni Kroos rompe una regla de hace 20 años. Estamos en el último segundo del tiempo añadido y Kroos tiene el balón. Analiza la situación. Hace un gesto con la mano. Y le indica a Antonio Rüdiger que corra hacia el área. Porque ha encontrado un plan brillante. Mientras tanto, no tiene ninguna buena opción de pase. Ya que nadie está posicionado en el eje. Kroos hace circular el balón muy lentamente. Y simplemente espera a que Rüdiger llegue. Todos los jugadores del Donetsk están en su propia mitad del campo. Y Kroos no tiene absolutamente ninguna posibilidad de hacer un pase. Avanza unos pasos más con el balón. Y en ese preciso momento, Luka Modric llega y se ofrece como solución. Kroos se desplaza ligeramente hacia la izquierda. Gira de repente su cuerpo y se posiciona como si fuera a hacer un pase simple a Modric. Pero Kroos sorprende a todos. En el momento exacto en que el balón está frente a él, levanta la cabeza y ve que Rüdiger ha llegado a la entrada del área. En ese instante, queda claro que va a jugar el balón hacia él. Kroos da dos pasos muy pequeños y envía un centro perfectamente preciso hacia Rüdiger, quien no duda ni un segundo y con un cabezazo desde 16 metros vence al portero para empatar contra el Shakhtar Donetsk. En el último segundo,